Nosotros lo que buscamos no es llegar al cargo, aunque se trate del cargo más importante de la República. Lo que buscamos es la transformación de México. Hay que tener en cuenta que solo han habido 3 transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros vamos a llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Eso es lo que vamos a hacer entre todos, porque esto no es tarea de un solo hombre, de un dirigente, es asunto de todos. Todos vamos a lograr el renacimiento de nuestro país. Las cosas están bastante claras, son 2 opciones, 2 caminos, 2 alternativas: o más de lo mismo o un cambio verdadero. Y eso es lo que hay que decirle a la gente, decirle a todos, a esos que todavía no se deciden. Hay que decirles: ¿qué quieres? ¿Más de lo mismo? Nada más te voy a sintetizar, a resumir qué es más de lo mismo. Es lo que ya estamos viviendo y padeciendo: más corrupción, eso es más de lo mismo; más inseguridad, más violencia, más desempleo, más injusticias. Eso es más de lo mismo. Si tú quieres eso para tus hijos, para tus nietos, que sepas que hay otro camino, que no vayas a decir el día de mañana que no sabías que había la posibilidad de un cambio verdadero, y decirle a la gente qué es el cambio verdadero, y decirles con firmeza, con la seguridad de que así va a ser. Decirles que el cambio verdadero es terminar, acabar con la corrupción imperante en el país. Que no tengan ustedes ninguna duda, vamos a cortar de tajo con la corrupción en México. Eso es cambio verdadero. Porque eso es lo que más ha dañado a Chihuahua, lo que más ha dañado a Juárez, lo que más ha dañado a nuestro país: la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, y es la corrupción también lo que desató la inseguridad y la violencia. Le dicen que si se van a aplicar reformas estructurales, porque están pensando en la agenda que nos imponen desde el extranjero. Sí, yo quiero reformas estructurales, pero en esa agenda el primer punto va a ser el combate a la corrupción. Eso es lo que vamos a llevar a la práctica. Y esto nos va a ayudar mucho, porque si combatimos la corrupción, vamos a tener fondos, van a haber recursos para que haya desarrollo y para que se generen empleos. Tenemos que tener en cuenta que la violencia en Juárez, la violencia en Chihuahua, la violencia en el país, se desató fundamentalmente por la falta de desarrollo, por la falta de trabajo, por el abandono a los jóvenes, que se les cerraron las puertas, que no se les dio opciones alternativas de trabajo y de estudio. Tenemos que atender las causas que originaron este grave problema de inseguridad y de violencia. Y para eso necesitamos tener presupuesto, y lo vamos a lograr combatiendo la corrupción, porque es mucho el dinero del presupuesto que se va por el caño de la corrupción. Siempre nos dicen que no hay presupuesto para todo. Esa es la cantaleta. No hay dinero, no hay presupuesto, y sí hay, y bastante. El presupuesto de este año es de 3 billones.
700,000 millones de pesos. Nada más. Hagan una cuenta, una división. Si ese dinero, que es de todos, que es del pueblo, que no es del gobierno, no es de los funcionarios, se dividiera en partes iguales, somos 28 millones de familias en el país, alcanzaría para entregar 11,000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede, porque la mayor parte de ese dinero siempre se queda arriba, se utiliza para favorecer a traficantes de influencia, para favorecer a políticos corruptos, y al pueblo nada más le entregan migajas, y eso en esta temporada, cuando necesitan los votos. Por eso, al terminar con la corrupción, vamos a ahorrar. No vamos a permitir la corrupción. ¿Qué es lo que hacen? Ustedes lo pueden constatar. Hacen una obra que cuesta 10 millones, la cobran en 30. Firman un contrato con las petroleras extranjeras que no le beneficia a la nación, pero sí significa un jugoso negocio para las empresas extranjeras. Ya no va a haber nada de eso. Vamos a terminar con la corrupción, vamos a ahorrar desde el primer año 300,000 millones de pesos por el combate a la corrupción. Y vamos a ahorrar otros 300,000 millones, aunque ahí andan diciendo que no me salen las cuentas. Fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y fue el plan que llevé a la práctica, y sé que es mucho el desperdicio, que es mucho el gasto superfluo, que son muchos los privilegios de la alta burocracia, que le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. ¿Quién mantiene al gobierno? Y es un gobierno faraónico, un gobierno mantenido y bueno para nada el que tenemos en el país. Esto es lo que va a cambiar. Vamos a ajustar los gastos del gobierno. Es mucho el llamado gasto corriente, lo que se destina nada más a mantener todo el aparato gubernamental. Sueldos de hasta 600,000 pesos mensuales para los altos funcionarios públicos. Los altos funcionarios públicos de México, y lo puedo probar, ganan el doble de lo que ganan los altos funcionarios públicos en Brasil. Un ministro de la Corte en México gana más que lo que gana el presidente Obama de Estados Unidos. Esto no lo podemos seguir permitiendo, y que quede claro, y lo repito, no es bajarle el sueldo a los maestros, a los médicos, a los policías, a los soldados y a otros servidores públicos que ganan poco, 6,000, 8,000, cuando mucho 10,000 pesos. No, vamos a bajar los sueldos de los que ahora ganan de 200 a 600,000 pesos mensuales. Ahí es donde vamos a cortar ese copete, vamos a descopetar. Y ya no van a haber viajes en avión particular, helicóptero particular para políticos, funcionarios. Ya no va a haber gasto médico especial para altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto es eso en el presupuesto de este año? 6,000 millones de pesos. Nada más la atención médica en clínicas privadas donde se atienden los altos funcionarios públicos, diputados, senadores, jueces, magistrados, ministros, directores generales, subsecretarios, secretarios. Eso se va a terminar. Se hacen hasta cirugía plástica, se dan hasta sus planchadas a costillas del erario. ¿Cómo no me van a salir las cuentas? Claro que me salen. Todo eso se va a quitar. No va a haber cajas de ahorro especial. Miren, vamos a ahorrar. Y yo voy a predicar con el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el que actualmente ostenta la presidencia de la República. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Recordando a Juárez, el servidor público va a tener que aprender a vivir en la justa medianía. Así es como vamos a financiar el desarrollo. Por
Porque me dicen, está bien que va a haber crecimiento, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Pues de esa manera, combatiendo la corrupción y con austeridad republicana, 600.000 millones. Porque si no lo hacemos así, ¿qué es lo que se tendría que hacer si no es de esta manera? ¿Cómo se tendría dinero? ¿Cómo lo propone Peña Nieto? Quiere aumentar el IVA al 22%. Y anoche también salió este tema. Y quieren seguir privatizando. Ya han entregado casi todos los bienes de la nación, los bienes del pueblo. Pero ahora andan sopiloteando porque lo que les importa es quedarse con el petróleo. Se les olvida, y anoche lo recordé, de que el petróleo no es del gobierno, el petróleo es de la nación, es del pueblo de México. Nosotros no vamos a privatizar. Ya estuvo bien de engaños y de mentiras. ¿Qué nos dijeron? Hace 29 años, cuando empezaron a aplicar esta política neoliberal, que si se privatizaban los bienes, si se entregaban los bancos, las empresas públicas, que si se entregaban bienes del pueblo de México a particulares, nacionales y extranjeros, iba a haber prosperidad, que la privatización era la panacea, que así íbamos a resolver nuestros problemas, que iba a haber crecimiento económico. ¿Cuál es el resultado? 3 décadas, cerca de 30 años. No tenemos crecimiento económico. La economía de México es de las que menos ha crecido en el mundo. Crecimos a la mitad de lo que han crecido los países del mundo en todo este periodo. A la mitad de lo que crecieron en este periodo los países del continente americano. ¿Y le vamos a seguir con ese modelo? Ya no. Vamos a cambiar esa política económica. No por razones ideológicas, sino porque sencillamente no ha funcionado. Por juicio práctico. Vamos a cambiar la política económica. Vamos ahora a tener dinero ahorrando, combatiendo la corrupción y con la austeridad. Y de esa manera vamos a rescatar al campo. Eso es lo primero. Vamos a impulsar la actividad productiva y vamos a empezar por rescatar al campo que quedó en el abandono, aquí en Chihuahua y en todo el país. Y va a cambiar la política agropecuaria. Ya no vamos a seguir apostando a comprar los alimentos en el extranjero. Vamos a producir en México lo que consumimos. Vamos a lograr la soberanía alimentaria. Y esto va a significar apoyos para ejidatarios, para pequeños propietarios. Vamos a impulsar la agricultura, la ganadería, todas las actividades productivas. Se va a apoyar también a la pequeña, a la mediana empresa que está en el abandono, que nada más se les está hostigando a pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes con más impuestos. Vamos a quitar ese impuesto nuevo que crearon, el IETU va a desaparecer. No hace falta aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos. Ya lo expliqué. Solo es cuestión de manejar con honradez el presupuesto y distribuirlo con justicia. Vamos a bajar también el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. En el caso de Juárez, vamos a echar a andar en toda la franja fronteriza un programa especial integral. Miren, se requiere que se reactive la actividad económica en Juárez y en todas las ciudades fronterizas. Vamos a que se impulse la actividad económica. Vamos a revisar todo lo que tiene que ver con las maquiladoras. Vamos a dar facilidades para eso, pero vamos al mismo tiempo a cuidar de que se paguen buenos salarios, que los trabajadores, las trabajadoras tengan mínimos de bienestar, que tengan guarderías, que tengan donde dejar a sus hijos, las madres que trabajan. Un desarrollo, pero con visión social para Juárez, en lo económico. Y va a haber un amplio programa de desarrollo social para Juárez y para